En este capítulo se revisan los temas de afasia, pérdida de la memoria y síndromes cognitivos causados por enfermedad cerebral focal. En los siguientes videos se observarán algunos ejemplos de afasia de Wernicke causada por apoplejía, afasia progresiva primaria y sus variantes, y amnesia causada por enfermedad de Alzheimer. La afasia de Wernicke es uno de los diversos tipos de afasia. Más a menudo es causada por apoplejía. Su característica distintiva es déficit grave en la comprensión auditiva, de forma que los pacientes tienen grandes dificultades para comprender palabras aisladas u oraciones y problemas para vigilar su propia expresión verbal, de forma que no están conscientes de los errores en que incurren al hablar. Como consecuencia, hablan con gran rapidez, con gran fluidez, pero el contenido de su lenguaje a menudo carece de un verdadero significado, tal vez utilizando palabras sin sentido, parafasia semántica, parafasias literales, y esta es una causa por la cual este tipo de pacientes no pueden transmitir información significativa, porque no pueden utilizar sustantivos y verbos. Un paciente con afasia de Wernicke continuará hablando y el que lo escuche no podrá comprender gran parte de lo que dice. La lesión asociada con afasia de Wernicke suele ubicarse en el lóbulo temporal izquierdo. Es una lesión grande y profunda que afecta a la sustancia blanca subyacente. Los déficits relacionados con afasia de Wernicke se deben principalmente al daño de la circunvolución temporal media. A continuación, se observa el caso de un paciente con afasia de Wernicke. Tuvo una apoplejía hace casi 10 años y en este caso se observan las características distintivas del trastorno al utilizar una serie clásica de pruebas clínicas para afasia. De forma que se notará el déficit para nombrar objetos y se valorará la comprensión auditiva. El déficit en la repetición y en el habla espontánea, los cuales son muy reveladores de la forma en que se percibe a un paciente típico con afasia de Wernicke. ¿Qué tan a menudo juega golf? Bien, por lo general conduzco a mi oficina porque tengo un horario que cumplir, de forma que juego golf solo para visitar y para hablar con mis amigos y con mi esposa. En el video se observa que un paciente con afasia de Wernicke comprende cuál es el objetivo de la pregunta. Sabe que se le está preguntando sobre el golf. A él le gusta jugar al golf, habla con respecto al golf, pero no comprende la pregunta exacta. ¿Qué tan a menudo juega golf? El paciente es incapaz de proporcionar una respuesta exacta a la pregunta que se le hizo, pero se observa que percibe el contenido de las palabras. Esto tiene cierto sentido dado el contexto de la situación. Tengo un amigo con quien juego desde hace mucho y de muchas formas, y él es mi hermano. Aquí se puede observar que conforme el paciente habla, sustituye la palabra que desea expresar con una palabra relacionada, una parafasia semántica, por ejemplo. Al inicio habla de un amigo con quien juega golf y después lo llama hermano. Esto no es exactamente de lo que está hablando. ¿Cómo se llama este objeto? Usted tiene una llave. No. ¿Lápiz? Muy cercano. ¿O una llave? ¿Para qué utilizaría este objeto? Muéstrame de qué forma lo utilizaría. ¿Cómo emplea este objeto? Trabajo, lápiz. Trabajo. Usted tiene un lápiz que trabaja muy bien. Una pluma. P-L-U-M-A. Lo hizo muy bien. Esto está mejor. Lápiz. Muy bien. ¿Qué es esto? Usted tiene un conductor, cuadro, su cámara. No. Cámara, actividad. No. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? ¿Qué es esto? Lápiz. Tal vez cuadro. ¿Alguien más Película. tiene uno como este?
¿Me puede mostrar Pluma. algo como... Pluma. Sí, bien. Lápices. Sí. ¿Qué es esto? Teatro. ¿Cómo se usan? Lápices. Ajá, ahí está, bien. ¿Cuándo lo usa usted? Actividades. De acuerdo, muy bien. Pintura. Una de las características distintivas de la afasia de Wernicke es el déficit para nombrar objetos, de forma que se observa cómo el médico le pide al paciente que mencione el nombre de objetos utilizados con gran frecuencia, incluidos una pluma, anteojos y una llave. En el caso de la pluma, el primer objeto, el médico sostiene la pluma y el paciente dice que es una llave. Luego que es un lápiz, de forma que muestra avance. Menciona que es una pluma y finalmente la nombra. Luego se le presentaron unos anteojos y dijo nombres que no tienen relación con el objeto, como conductor, cuadro, cámara, teatro, lápices. El paciente insiste en el último objeto, pero al final simplemente toma los anteojos y se los coloca, demostrando que sabe qué objeto es. Esto es importante porque los pacientes con afasia de Wernicke no pierden el conocimiento semántico de la manera en que ocurre con un sujeto con demencia semántica. Un paciente con demencia semántica pierde el conocimiento semántico de los objetos y este sujeto que se presenta a continuación carece de la capacidad para nombrar lo que se le presenta. Anteojos, pluma, llave. ¿De acuerdo? Señale la pluma. Pluma. ¿Sí? Pluma. Película, usted tiene un lápiz y luego ¿Sí? un teatro. ¿De acuerdo? Actividad, película. De acuerdo. Señale las llaves. Son estas. Excelente, muy bien. Señale los anteojos. Son De estos. acuerdo. Conductor. ¿De acuerdo? Muéstrame la pluma. Pluma. Muy Esta bien. es una pluma. Gracias. Plumas. Esta ha sido una gran demostración de qué tan grave es el déficit de comprensión auditiva en la afasia de Wernicke. Este fue un examen de comprensión auditiva con palabras aisladas, en la cual el médico le pidió que señalara una pluma, unas llaves y unos anteojos. El sujeto solo fue capaz de señalar las llaves e incluso después de la repetición no pudo demostrar que comprendía las palabras aisladas. Voy a decirle ciertas palabras y algunas frases y usted debe repetirlas después de mí, ¿de acuerdo? Diga cama. Pluma. Pluma. Diga cama. Puma. Cama. Están Cama. plumas. Pluma. ¿Cómo se llama esto? Cama. De acuerdo, excelente. Por favor, repita después de mí. Diga cama. 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 Excelente, de acuerdo. Continuemos con otro. ¿De acuerdo? Por favor, repita pipa. Pipe. Papel. Muy cercano. Papel. Pipa. Papel. Pipa. Una vez más. Pipa. Pluma. Muy cercano. Aquí está escrito. ¿Qué es lo que dice? Pipa. Excelente. Pipa. Pipa. ¿Y qué dice aquí? Excelente. ¿Qué dice aquí? Anteojos. Muy bien. Anteojos. Muy bien. Anteojos. 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 Lo logró. En ocasiones, leer es un poco mejor. Muy bien. Bien.
Los pacientes con afasia de Wernicke tienen dificultad con actividades de repetición, incluso con la repetición de sílabas aisladas o palabras simples. En el ejemplo, el médico le pide que repita la palabra cama, a lo que contesta claro. El paciente tiene cierta información fonológica con respecto a la palabra, de forma que puede contestar con unos cuantos sonidos, pero no puede emitir una palabra completa. Es de importancia que cuando el médico escribe la palabra cama, el sujeto es capaz de leerla. Después le pide que repita la palabra con la información visual y el paciente lo hizo. El paciente podrá comprender mejor lo que se le está diciendo y entender el contenido de la conversación cuando tiene la capacidad de leer sin confiar solamente en la información auditiva. La afasia progresiva primaria, también conocida como PPA, es un síndrome clínico caracterizado por el inicio insidioso y trastorno aislado del lenguaje lentamente progresivo. Las funciones cognitivas, como el funcionamiento visoespacial y las funciones de la memoria, por lo general se conservan durante los primeros años de la enfermedad. La afasia progresiva primaria se caracteriza por degeneración neural de áreas del encéfalo que participan en las funciones del lenguaje. Casi siempre se considera una manifestación clínica de los trastornos de demencia frontotemporal, pero en algunos casos puede ser causada por enfermedad de Alzheimer. La PPA fue descrita inicialmente como un síndrome clínico aislado, pero la investigación en años recientes ha hecho evidente la existencia de diferentes síndromes clínicos. Tales síndromes se originan por la degeneración de diferentes partes de la red que participa en el lenguaje. Las tres principales variantes son variante no fluida, semántica y logopénica. La PPA no fluida se caracteriza por disminución de la fluidez del lenguaje a causa de déficit motores del lenguaje, como apraxia del lenguaje y disartria, así como agramatismo en la producción y la comprensión del lenguaje. La PPA no fluida hace recordar a la afasia por apoplejía, pero los déficits pueden ser mucho más leves. Este video muestra a un varón de 57 años de edad diestro. Se diagnosticó con afasia progresiva primaria no fluida. Sus síntomas iniciaron 2 años antes de la realización de este video. Se le pidió que describiera una imagen del océano. Obsérvense los errores gramaticales evidentes. Omite artículos y pronombres. Su lenguaje es lento, requiere esfuerzo y concentración, aunque no presenta apraxia evidente del lenguaje. Hay casa cerca del lago, con botes cerca del lago. Alguien está pescando con compañero. Niño lleva agua del lago. Creo que hay un cubo de agua cerca de agua. Otro niño volar cometa. El video muestra uno de los 2 síntomas principales de la afasia progresiva primaria no fluida, el agramatismo, en el cual el paciente tiene problemas para elaborar oraciones correctas. Casi siempre hay más dificultades al utilizar elementos gramaticales del lenguaje, como artículos, pronombres y verbos. En este caso, el paciente describe una ilustración y se observan errores al omitir los artículos y al utilizar los verbos de forma inapropiada. Por ejemplo, comenta, hay casas cerca del lago. En lugar de decir, se observa una casa. Y también, otro niño volar cometa, en lugar de el otro niño está haciendo volar una cometa. Los errores motores en el lenguaje son el segundo síntoma principal de PPA, y aunque no se observan errores notables, el lenguaje es lento y requiere gran esfuerzo y concentración. El video muestra a una mujer diestra de 55 años de edad que fue diagnosticada con afasia progresiva primaria de variedad no fluida. Sus síntomas iniciaron casi 3 años antes de efectuar este video. Vamos a repetir 3 sonidos de forma continua y tan rápido como usted pueda. Los sonidos son patacá, patacá, patacá. Paquera, 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 paquera,
De acuerdo. Ahora quiero que diga estas palabras en 5 ocasiones. Artillería. Artillería, 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 artillería. Ahora catástrofe. Catástrofe, 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 catástrofe. En el video se muestra parte de la valoración motora del lenguaje e ilustra la apraxia del lenguaje que presenta la paciente. La apraxia del lenguaje es un trastorno de la planificación de la parte motora del lenguaje. Es particularmente evidente cuando el paciente debe repetir palabras multisilábicas que requieren mucha articulación en la boca. En este video, la paciente comete errores que en realidad son distorsiones de ciertos ruidos y también presenta problemas al repetir en secuencia diferentes formas. Por ejemplo, cuando se le pide que repita pataca, la paciente es incapaz de reproducir los sonidos en el orden correcto. La variante semántica de la PPA, también conocida como demencia semántica, se caracteriza por lenguaje fluido, déficit grave para comprender palabras aisladas y reconocer objetos y caras conocidas. En la mayor parte de los casos de afasia por apoplejía, no se afectan las porciones anteriores del lóbulo temporal de manera aislada, de modo que las presentaciones de afasia progresiva son características de trastornos neurodegenerativos y no suelen ocurrir en casos de afasia por apoplejía. Aquí se muestra a un varón de 56 años, diestro, que fue diagnosticado con afasia primaria progresiva de variante semántica, conocida como demencia semántica. Sus síntomas se iniciaron casi 5 años antes de esta grabación. Hay un bote simpático en el agua. Es muy simpático. Y obviamente hay personas que parecen estar disfrutando. Viven ahí, al menos de forma transitoria. Probablemente no vivan ahí, pero en este momento están ahí. Y este muchacho y la niña se están divirtiendo juntos. Este video muestra la variante semántica conocida como demencia semántica en un paciente que describe una ilustración. Muestra cómo en este trastorno hay conservación del lenguaje. El habla es rápida, la porción motora del lenguaje está conservada al igual que los elementos gramaticales. El único problema es que al hablar de forma espontánea menciona palabras específicas que se refieren a objetos presentes en dicha ilustración. Este video muestra el principal problema en la variante semántica, también conocida como demencia semántica. Los pacientes tienen problemas para comprender palabras aisladas y tienen dificultades con los conceptos. ¿Es un árbol, un bote o una flor? Es más un árbol que una flor. ¿Cómo lo utiliza? ¿Cómo la utiliza? No lo utilizo. Muy bien. Muy bien, gracias. ¿Para qué lo utiliza? Para borrar. Ah, ¿para borrar? Ya veo. En la primera parte del video se le pide al paciente que señale una flor. Él no comprende la palabra flor e incluso cuando se le brindan múltiples opciones no puede decidir cuál de estos objetos es una flor. En la segunda parte del video se muestra un déficit que es muy diferente al de los pacientes con afasia por apoplejía, es decir, el déficit de memoria semántica, lo que significa que el paciente tiene problemas para reconocer objetos en cuanto a su nombre y su función. Cuando se le muestra el borrador y no lo identifica, tampoco sabe cómo utilizarlo o para qué sirve. Tocarlo u observarlo no es de utilidad para el paciente, no es una simple agnosia, sino que es un déficit de la memoria semántica en todas sus modalidades. La variante logopénica de la afasia progresiva primaria se describió en fechas recientes. Se caracteriza por un nivel intermedio en la fluidez del lenguaje, con habla pausada y lenguaje lento, pero sin agramatismo ni déficit en la porción motora del lenguaje. Los otros síntomas típicos de la variante logopénica son un déficit de repetición, que es más grave con el uso de oraciones. Aquí se muestra a una mujer diestra de 58 años de edad, a la cual se le diagnosticó la variante logopénica de afasia progresiva primaria. Sus síntomas iniciaron 4 años antes de esta grabación. El padre y la madre
tienen un día de campo mientras su hijo está volando un cometa y Owen está jugando en el lago. Ella es una paciente con variante logopénica que describe una imagen. En este caso, se resalta el nivel de fluidez en pacientes con la variante logopénica que se encuentra en un punto medio entre aquellos con las variantes semántica y no fluida. El lenguaje de la paciente es lento, pero no requiere gran esfuerzo y no comete errores motores en el lenguaje. Tampoco comete errores gramaticales, de forma que desde un punto de vista fisiológico, la paciente debe ser asignada al grupo de trastornos sin la afectación de la fluidez. Sin embargo, su lenguaje es muy lento. En ocasiones, también comete errores fonológicos, una característica típica de la variante logopénica. El video muestra a la misma paciente un año después, realizando una actividad de repetición. Él no va a regresar. Él no va a regresar. La cocción de la pasta se ha retrasado. ¿Qué es eso? Voy a repetir toda la frase. La cocción de la pasta se ha retrasado. Se resalta uno de los síntomas principales de la variante logopénica de la PPA, en la cual es difícil repetir oraciones, en especial si el significado es poco habitual. Se puede observar que la paciente no tiene problemas en repetir palabras aisladas, aunque comete ciertos errores al emitir los sonidos. La dificultad aparece cuando intenta repetir oraciones. Las oraciones en las que estos pacientes tienen más problemas son aquellas de uso poco frecuente, como la cocción de la pasta se ha retrasado. En las etapas iniciales de la enfermedad, las oraciones comunes, como él no va a regresar, casi nunca generan problema. Algunos pacientes con trastornos neurológicos no pueden utilizar gran cantidad de los recursos de los sistemas de memoria humana. No se ha aclarado qué partes del encéfalo median múltiples sistemas de memoria, pero se sabe que los diferentes sistemas de memoria pueden disociarse. Por ejemplo, los pacientes con lesiones de los núcleos basales pueden tener dificultades para adquirir nuevas habilidades, pero podrían no tener problemas para aprender una lista de palabras nuevas. Los tipos de trastornos de la memoria son más notables en pacientes crónicos, quienes por lo común son etiquetados como portadores de amnesia cuando en realidad presentan problemas con la memoria anterógrada, es decir, la capacidad para captar nueva información y almacenarla para su recuperación posterior. Estudios de trastornos neurodegenerativos y de pacientes realizados en fechas recientes han proporcionado información sobre las estructuras del encéfalo que son vitales para estos sistemas particulares de memoria, los cuales se encuentran ubicados en la porción interna del lóbulo temporal. Esto corresponde al hipocampo y a la neocorteza circundante. Los individuos con este tipo de trastornos de la memoria, por lo general, son capaces de recuperar información que almacenaron antes de la lesión o la enfermedad, de forma que son bastante capaces de recuperar información biográfica de los inicios de su vida, en general, los hechos o la información antiguos, así como los eventos históricos. Cuénteme sobre su actividad profesional. ¿Qué hacía antes de retirarse? Bueno, acudí a la escuela de leyes y más tarde ejercí el derecho por algunos años. Durante 18 o 19 años trabajé como juez en la corte y más tarde me retiré. No recuerdo cuándo, pero debe haber sido hace unos 30 años. ¿Cuándo se retiró? No recuerdo, creo que fue en el año 2002. Él solía ser un juez sustituto. En eso trabajaba. De acuerdo. Entonces, él se retiró en el año 2002. Eso es correcto. En este caso, el paciente tiene un déficit muy selectivo para obtener nueva información y almacenarla para su recuperación posterior.
Durante la valoración clínica del funcionamiento de la memoria, hay un par de cosas importantes a considerar. En primer lugar, la valoración debe realizarse en múltiples modalidades. La manera más típica es medir la memoria verbal, así como la memoria espacial o la memoria no verbal. La valoración de la memoria verbal se ha realizado al recordar una nueva lista de palabras o una historia, mientras que la memoria visual incluye recordar diseños, caras o pinturas. El otro aspecto importante es que el desempeño de cualquier paciente en una prueba de memoria implica múltiples etapas. En la primera etapa, el paciente tiene que procesar la información que se le presenta. En la segunda, consolida la nueva información, la almacena para su recuperación posterior y en la etapa final, recupera la información de acuerdo a sus necesidades. Una forma popular utilizada a menudo para valorar la memoria verbal del paciente es que se aprenda una serie de datos como se observará en el video. El paciente con amnesia relacionada con la enfermedad de Alzheimer es capaz de poner atención, demuestra buena comprensión de la información que se le presenta y de hecho la recuperación inmediata de alguna información de la lista es más o menos buena. Muestra la capacidad de recordar de manera espontánea 5 de las 9 palabras. Vamos a hacerlo una vez más, ¿de acuerdo? Repita tantas palabras como pueda recordar. Tigre, col, escritorio, conejo, patata, librero, cebra, espinaca, gabinete. Tigre, col, escritorio, espinaca, gabinete. ¿De acuerdo? Ahora quisiera que me repitiera todas las palabras en la lista que repitió antes de varias ocasiones. Gabinete, espinaca, eso es todo lo que recuerdo. Leí una lista de varias ocasiones. Quisiera que me repitiera todas las palabras que se encontraban en la lista, por favor. No puedo recordar ninguna. Observamos que incluso después de un retraso breve de 30 segundos, durante el cual se le pidió que participara en una actividad alternativa para evitar que practicara repitiendo la lista, solo pudo recordar 2 palabras y después de otros 15 minutos de retraso no recordó ninguna de las palabras. Los pacientes con amnesia más grave a menudo olvidan la lista de palabras que se les mencionó. Cuando un paciente es incapaz de recuperar de manera espontánea gran parte de la información después de cierto retraso, un aspecto clínico de importancia es si el individuo es capaz de almacenar la información, pero no puede recuperarla de forma espontánea, o bien si en realidad no se aprendió muy bien la lista. Este aspecto puede valorarse con la prueba de memoria con formato de reconocimiento y como se observará a continuación, con este paciente en particular, hay una dificultad notable para las palabras que se encontraban en la lista de las palabras que podrían haberse hallado en ella. Esta prueba de memoria de reconocimiento puro refleja los problemas del paciente para consolidar nueva información. De nuevo, cuando se observa el déficit en la consolidación de nueva información, este patrón de memoria es en especial indicador de problemas de la porción interna del sistema del lóbulo temporal. Intentemos lo siguiente, voy a leer más palabras y después de que las lea usted dirá sí si la palabra se encontraba en la lista y no si no se encontraba, ¿de acuerdo? Iniciemos. Cartera. No. Librero. No. Zanahoria. Sí. Mesa. No. Col. No. León. No. Ostra. No. Brazalete. No. Cebra. Sí. Patata. Sí. Caballo. No. Cerillos. No. Cámara. No. Cama. No. Tenedor. No. Brócoli. Creo que sí. Escritorio. Probablemente sí. Conejo. Sí. Perfume. No. Perro. Sí. Ventana. Sí. Gabinete. Sí. Lechuga. Sí. Tigre. Sí.
Silla. Creo que sí. ¿Espinaca? Sí. ¿Lápiz? No puedo recordarlo. La demencia frontotemporal o FTD constituye un grupo de trastornos neurodegenerativos que ocurren a menudo antes de los 65 años de edad. La demencia frontotemporal, al igual que la enfermedad de Alzheimer, inicia en la parte frontal del encéfalo y a menudo afecta los lóbulos frontales, temporales y en ocasiones los núcleos basales. Puede afectar de forma simultánea las neuronas motoras. Desde el punto de vista demográfico, este es el trastorno neurodegenerativo más común en individuos menores de 60 años de edad. Incluso más frecuente que la enfermedad de Alzheimer, y su prevalencia es muy similar a esta enfermedad en individuos menores de 65 años de edad. Los tres síndromes clínicos principales relacionados con demencia FTD incluyen el trastorno conductual denominado variante conductual de la demencia frontotemporal. En este trastorno se observan anomalías en la conducta y en el comportamiento social. Los cambios en la personalidad son la primera manifestación de la enfermedad. La variante conductual tiende a afectar el lado derecho del encéfalo más que el izquierdo. Hay dos síndromes de afasia relacionados con la demencia frontotemporal. Una es la afasia con lenguaje no fluido que inicia en el lóbulo temporal izquierdo. Existe un tercer trastorno, la variante semántica que inicia en el lóbulo temporal. Muchos casos de FTD con todos estos subtipos se relacionan con parkinsonismo porque la enfermedad también ataca los núcleos basales y existe un subgrupo importante de pacientes con FTD que también generan enfermedad de Lou Gehrig o esclerosis lateral amiotrófica. De modo que además tiene una fuerte relación con esclerosis lateral amiotrófica. Desde el punto de vista histopatológico, hay dos subtipos principales que se definen con base en el tipo de molécula que se deposita en los lóbulos frontal y temporal y en los núcleos basales. Los principales subtipos se relacionan con agregación de proteína tau y otro tipo con depósito de proteína TDP43. Esta última se vincula también con esclerosis lateral amiotrófica. Hay dos genes principales que se asocian con la demencia frontotemporal y se cree que casi el 10% de los casos tiene relación con algún otro gen dominante. Un gen importante es tau, que se asocia con el depósito de proteína tau en el encéfalo. El otro subtipo de enfermedad genética es la relacionada con la mutación de progranulina y en estos pacientes puede observarse agregados de proteína TDP43 en el encéfalo. La variante conductual de la demencia frontotemporal ocurre a menudo a edades tempranas, a diferencia de la enfermedad de Alzheimer, donde la mayor parte de los casos el depósito de proteínas ocurre en el 8º a 10º decenios de la vida. La edad media para el inicio de la variante conductual de la FTD se encuentra alrededor de los 56 años. Se observan muchos individuos muy jóvenes que desarrollaron la variante conductual y se han observado personas en la tercera década de la vida con ese trastorno. También se desarrolla en etapas avanzadas de la vida y pueden verse en individuos cuya primera manifestación inicia en la 9ª década de la vida. Se cree que la variante conductual predomina en varones. Algunos estudios informan que el trastorno aparece con una frecuencia hasta 2 veces mayor en varones que en mujeres. La variante conductual de la FTD es un síndrome clínico relacionado con apatía, desinhibición, consumo excesivo de alimentos, conductas motoras repetitivas o movimientos compulsivos repetitivos. Las conductas de adicción son muy comunes en etapas más tempranas del trastorno.
En ocasiones se observan cambios notables en la personalidad, como pérdida de simpatía y de empatía con otros individuos, de modo que muchos de los pacientes con este síndrome, que se encuentran en etapas iniciales, suelen diagnosticarse de forma errónea como portadores de un trastorno psiquiátrico. La variante conductual de la demencia frontotemporal es muy insidiosa porque los pacientes rara vez están conscientes de sus propios cambios. A menudo el médico depende de los seres queridos para obtener información sobre el inicio de la enfermedad. Es difícil mencionar con precisión cuándo cambió la personalidad de un individuo o cuándo presentó apatía o desinhibición patológicas. Cuando una persona llega al consultorio médico con el diagnóstico de una variante conductual de la demencia frontotemporal, el trastorno evoluciona con mayor rapidez porque a menudo se observa la aparición de síndromes parkinsonianos atípicos con la variante conductual de la demencia frontotemporal, y los enfermos a menudo sufren caídas, manifiestan problemas en la deglución o fallecen con gran rapidez una vez que el trastorno se manifiesta. En un estudio que incluyó análisis de líquido cefalorraquídeo, en varios casos se encontró que la duración media de la enfermedad fue menor de 4 años una vez que se diagnosticó. Se conoce una modalidad muy fulminante de la variante conductual FTD, en la que algunos individuos desarrollan además una enfermedad de neurona motora o esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad de Lou Gehrig, y por lo común viven menos de 2 años, de forma que es un trastorno muy rápido donde las anomalías del movimiento a menudo conducen a una muerte prematura. En el estudio histopatológico se puede observar atrofia con predominio en la región anterior, pérdida neuronal y gliosis. La FTD se divide en subtipos con agregados tau anormales y otros con agregados anormales de TDP43 y un tercer subtipo muy poco común que quizá corresponda a menos del 5% de los casos con una proteína normal conocida como FUS. Las FTD de los subtipos TDP43 y FUS a menudo se asocian con enfermedad de neurona motora o de Lou Gehrig, y el subtipo tau, y a menudo se vinculan con síndromes de parkinsonismo atípico, como parálisis supranuclear progresiva o degeneración córtico-basal. Mantenga sus ojos cerrados. Necesito observar el movimiento de sus manos. Mantenga sus brazos hacia adelante, hacia el frente. ¿De acuerdo? Manténgalos cerrados. Sí, como si fuéramos sus niños, ojos. ¿verdad? Cierre sus ojos. Extienda sus brazos. De acuerdo. Cierre los ojos. ¿Abra más? ¿Desde cuándo notó usted algún cambio en él? Yo diría que 4 años. 4 años. Y desde entonces usted se ha encargado de esta situación. Él nota que usted llora. Me haces reír, cariño.
Si digo una letra B, usted diría, bebé, banco. ¿Sabe en qué ciudad está usted? Lleva un registro de todo. Señala el día de la semana. También tenemos aquí un cúmulo de servilletas que le gusta guardar, ya sea que las use o no. La variante no fluida de la demencia, FTD, también conocida como variante no fluida de la PPA, suele iniciar a mediados del sexto decenio de la vida, pero también hay casos de inicio tardío. Los síntomas clínicos principales de la variante no fluida incluyen agramatismo, lenguaje vacilante y necesidad de gran esfuerzo. En la variante no fluida se conserva la comprensión de una sola palabra y la identificación de objetos. El agramatismo es uno de los síntomas principales de la variante no fluida y consiste en la producción de frases cortas, a menudo con errores que consisten en omitir pronombres y artículos. El agramatismo de comprensión se manifiesta como la dificultad para comprender frases complejas. El lenguaje suele ser lento, vacilante, requiere un gran esfuerzo y con errores de sonido durante el habla que son compatibles con apraxia del lenguaje o disartria. Muchos pacientes con la variante no fluida inician con el síndrome aislado del lenguaje y el habla, pero que progresa para desarrollar un síndrome motor que es más generalizado y que puede ser un criterio para síndrome basal cortical o parálisis supranuclear progresiva. En los estudios de neuroimagen, la variante no fluida se caracteriza por atrofia o hipometabolismo en las porciones posteriores de los lóbulos frontales inferiores del lado izquierdo y a menudo afectan también la porción anterior de la ínsula. Los estudios clínico-patológicos muestran que la variante no fluida se ha asociado más a menudo con la enfermedad por proteína tau, ya sea con degeneración corticobasal o con parálisis supranuclear progresiva. Sin embargo, también se han encontrado casos con enfermedad por TDP43. Otra presentación clínica de la demencia frontotemporal es la demencia semántica, también conocida como variante semántica de la afasia progresiva primaria. Los pacientes con la variante semántica inician en la edad madura, alrededor del sexto decenio de la vida, pero también se han descrito casos con inicio más tardío. Los síntomas principales en la variante semántica son la dificultad grave para nombrar objetos y la dificultad grave para comprender palabras. Los pacientes también tienen dificultades para identificar objetos mediante todas las modalidades de estímulos, incluidos los estímulos auditivos, táctiles y visuales. Las manifestaciones clínicas de la variante semántica grave incluyen la dislexia y las disgrafías superficiales. Los pacientes tienen problemas para deletrear y leer palabras con deletreo atípico. En algunos casos de variantes semánticas, el paciente presenta dificultad particular para identificar caras de gente famosa o de personas que conocía con anterioridad. En la variante semántica, casi nunca se afectan la fonología ni la gramática. Los pacientes se expresan con fluidez, repiten bien las oraciones y tienen capacidad de comprensión. En la variante semántica, conforme progresa la enfermedad, el paciente tiene un déficit más grave en la comprensión del lenguaje y en la identificación de objetos y rostros. Los individuos también pueden desarrollar síntomas conductuales similares a los de la variante conductual de demencia frontotemporal, como pérdida de la inhibición, pérdida de la empatía y movimientos compulsivos. Sin embargo, a diferencia de los pacientes con la variante no fluida, los pacientes con la variante semántica rara vez desarrollan síntomas motores. En los estudios de neuroimagen de la variante semántica, se encuentra atrofia o hipometabolismo en las porciones anteriores de los lóbulos temporales, más a menudo en el lado izquierdo, pero en algunos casos también en el lado derecho. Conforme progresa la enfermedad, la atrofia afecta las porciones orbitofrontales e insulares que ocasionan los síntomas conductuales. Los estudios clínico-patológicos demuestran que la variante semántica a menudo se asocia con proteína TDP43. De los 3 síndromes clínicos de demencia frontotemporal, la variante semántica se vincula con la enfermedad de TDP43.
La enfermedad de Alzheimer es un trastorno del envejecimiento y su prevalencia es de casi 1% en personas al inicio del 7º decenio de la vida y se duplica cada 5 años, de forma que la prevalencia es muy elevada, alrededor del 35 al 40% en personas que se encuentran al final del 9º decenio de edad. Para diagnosticar Alzheimer, el paciente debe tener una pérdida progresiva de la memoria y presentar disminución progresiva de otras funciones cognitivas. La afectación debe ser suficientemente notoria para satisfacer los criterios de demencia, de modo que interfiera con las funciones cotidianas. Estos criterios se publicaron en 1984 y desde entonces hay una gran cantidad de información sobre la enfermedad. Primero, se sabe que la enfermedad probablemente inicie en el encéfalo casi 10 años antes o más de que el individuo satisfaga los criterios de demencia. En segundo lugar, se sabe que los pacientes con manifestaciones anatomopatológicas de enfermedad de Alzheimer en el encéfalo no presentan necesariamente pérdida de memoria. Podrían manifestar problemas de lenguaje o anomalías de ejecución o disfunción visoespacial. En tercer lugar, hay grandes progresos en el perfeccionamiento de marcadores biológicos de la enfermedad, con el uso de estudios de imagen, MRI nuclear PET y marcadores en líquido cefalorraquídeo. Así que en el año 2010, los Institutos Nacionales de Salud y la Asociación de Alzheimer crearon grupos de trabajo con el objetivo de actualizar los criterios mediante la información disponible en los últimos 25 años. Los nuevos criterios podrían incluir criterios para el diagnóstico preclínico a fin de realizar el diagnóstico de la enfermedad con base en marcadores biológicos, incluso antes del inicio de los síntomas o con síntomas realmente muy leves. Se incluirán personas con o sin disminución de la memoria, pero que quizá tengan alteraciones en otros terrenos cognitivos, como el lenguaje o alteraciones visoespaciales. Se incorporarán estos estudios de imagen y marcadores en el líquido cefalorraquídeo para fortalecer la certeza de que el paciente con un síndrome clínico en particular puede padecer enfermedad de Alzheimer. Por lo común, la enfermedad se divide en etapas temprana, intermedia y tardía. En la etapa temprana, el paciente tiene problemas significativos con la memoria y otras funciones cognitivas que causan ciertos problemas para realizar actividades instrumentales cotidianas, por ejemplo, pagar facturas, realizar actividades laborales. Si aún están trabajando, necesitan cierta ayuda con dichas actividades, pero aún son independientes con sus propias acciones como vestirse, bañarse, alimentarse. En las etapas intermedias hay dificultad para llevar a cabo actividades de cuidado personal básico y en etapas avanzadas requieren ayuda importante para recibir cuidados en todos los aspectos. En un paciente típico, cada una de las etapas dura alrededor de 4 años, así que la duración total de la enfermedad es de casi 12 años, lo cual es muy variable de un paciente a otro y no progresa en forma lineal. En otras palabras, la persona quizá permanezca estable por algún tiempo y luego tenga un año malo para después estabilizarse. Es muy difícil predecir la evolución de cada paciente. Desde el punto de vista anatómico, la degeneración neuronal inicia en la porción medial del lóbulo temporal, la corteza y el hipocampo, así como en las porciones posteriores del encéfalo en la circunvolución cuadrada, así como en el cíngulo y la corteza temporal posterior. Luego, la enfermedad se disemina y puede incluir las porciones laterales de la corteza frontal. Desde el punto de vista anatomopatológico, la enfermedad de Alzheimer se asocia con 2 lesiones características. Las primeras en aparecer son placas extracelulares compuestas por una proteína conocida como amiloide beta. La segunda característica anatomopatológica son ovillos neurofibrilares con forma ausada, compuestos por grandes cantidades de proteína tau hiperfosforilada. Para establecer el diagnóstico histopatológico se necesitan ambas lesiones. Ha habido un intenso análisis sobre qué lesiones son más importantes, las placas de amiloide o los ovillos neurofibrilares. Se llegó a un consenso en el que son importantes ambos agregados proteínicos para que aparezca la enfermedad. Los datos genéticos sustentan una participación notable del amiloide beta, mientras que los síntomas clínicos y el patrón de degeneración tienen una relación más estrecha con los ovillos neurofibrilares, de forma que muchos autores consideran que la proteína amiloide beta desempeña una función importante
importante en el inicio de la enfermedad, pero que la creación de depósitos de proteína tau también es necesaria para que el individuo genere el síndrome neurodegenerativo. Hasta hace poco no era posible confirmar la presencia de placas y ovillos neurofibrilares en el encéfalo hasta el momento de la necropsia, pero hoy se sabe que las placas y los ovillos neurofibrilares dejan marcas características en el líquido cefalorraquídeo, así que las placas conducen a la disminución de las concentraciones totales de amiloide beta de 42 polipéptidos en el líquido cefalorraquídeo, mientras que los ovillos neurofibrilares ocasionan incremento en las concentraciones totales de proteína tau fosforilada. En los últimos años se han creado varios marcadores en la CT por emisión de positrones que se unen a las placas de amiloide y que se visualizan en este estudio, así que cada vez más será posible observar estos marcadores in vivo e incorporarse a la práctica clínica. Dígame qué día es hoy. Es 16 de febrero de 1961. Ya antes hablamos del año y usted me mencionó un año diferente. ¿Qué año es? Creo que es 2011. Muy bien. ¿En qué estación del año estamos? ¿Marzo o abril? ¿De acuerdo? ¿En qué estación del año? Debe ser primavera. Inicios de la primavera. ¿De acuerdo? ¿Y qué día de la semana es? Creo que es lunes. ¿Cree que tiene más problemas de memoria de lo que parece? En realidad no lo sé. Quiero decir, yo me gradué de... Usted sabe de... No puedo creerlo. ¿De Berkeley? Sí, lo olvidé. Hablemos más sobre su estado de ánimo. ¿En ocasiones se siente triste o deprimida? No, además de lo que le había comentado, yo nunca le comenté antes. Esta es la primera vez que escucho de este tema, creo. Lo haría por mí misma, pero... Esto es triste. Muy triste. Muy triste. Muy bien, en esta página hay números y letras. Dibuje una línea desde el 1 a la letra A, que es la primera letra, y después al 2, que es el siguiente número, y después a la letra B, que es la siguiente letra. ¿Sí? Y así en lo sucesivo. No hay problema. Ir alternando entre números y letras. Háblenos sobre su estado de ánimo. En ocasiones se siente Muy bien. 2B, 3C o Por favor, deprimida. empiece. Esta es solo una práctica. Inicie en el 1. Ujú. 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 Sí. Ups. Ups. Del 1 a la letra A estuvo muy bien. Ahora, ¿cuál cree que sea el siguiente? Regresa a la A. Ah, Del 1 a la A Sí, de estamos acuerdo. en la letra A. sí. ¿Cuál es el siguiente número? Sí. Ujú. Así que regresaremos y alternaremos entre números y letras. De acuerdo. Ahora el siguiente número. Sí. Así que iniciamos en el 1 y seguimos con la A. ¿Cuál sería el siguiente número? El 2. Sí. 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 Muy bien. ¿Cuál es el número siguiente? Creo No puedo creerlo. ¿De Berkeley? Creo que debe ser la B. Muy bien. Sí, lo olvidé. Ahora vamos a la letra B. Iniciamos en el 1, luego la letra A, continuamos con el 2 y la letra B. ¿Cuál es el siguiente? No sé. Del 3 a la letra C. Pero ya lo hice. ¿Dónde está el 3? El 3 se está escondiendo. Aquí está. 3. ¿Sí? Así que continuamos de la B al 3.
¿Dónde continuaremos a partir del 3? Del 3 a la letra C. Muy bien. Ahora del 4 a la B, creo. ¿Ha interrumpido actividades o pasatiempos que solía disfrutar? Eso creo. Sí, yo... ¿Ha observado que ella esté un poco deprimida o que haya perdido el estímulo o la motivación? ¿Ha observado que ella no desea hacer nada? Sí, creo que lo he expresado bastante bien. Creo que ella no tiene entusiasmo ni manifiesta las opiniones fuertes que solía tener. Ella adoraba la jardinería y realizaba todo tipo de actividades nuevas. Creo que eso la entusiasmaba. Creo que lo que ahora nos está diciendo es, aún estoy aquí, y lo dice con gran claridad. Creo que esa es una afirmación verdadera. Por ejemplo, yo podría decir, ¿qué quiere cenar esta noche? Y ella suele contestar que no lo sabe. No me interesa. A ella no le interesa. Hablaremos de la demencia de cuerpos de Lewy. Esta es una de las demencias parkinsonianas, es decir, una demencia asociada con enfermedad de Parkinson. Es la segunda causa más común de enfermedad neurodegenerativa en personas de edad avanzada. Abarca hasta el 20% de los trastornos neurodegenerativos. La demencia con cuerpos de Lewy suele aparecer a mediados del 7º decenio de la vida, pero varía desde mediados del 6º hasta el 9º decenio de edad. Tiene progresión lenta, aunque es un poco más rápida en cuanto a su evolución que otros padecimientos neurodegenerativos, como la enfermedad de Alzheimer o incluso la enfermedad de Parkinson con demencia. En el año 2003, el International Consortium of Dementia with Lewy Bodies revisó los lineamientos para el diagnóstico. La demencia con cuerpos de Lewy es un síndrome clínico y el diagnóstico se dirige a los síntomas clínicos. Los lineamientos para el diagnóstico clínico de la demencia con cuerpos de Lewy incluyen características centrales, fundamentales y sugerentes. En las características centrales hay síntomas que satisfacen los criterios para demencia y que son muy evidentes. Aunque la pérdida de la memoria es una característica de esta enfermedad, pero quizá no sea prominente al inicio. Las características fundamentales son fluctuantes y con variación pronunciada en la atención y en el estado de alerta. Esto causa bastante angustia a los pacientes y a menudo los cuidadores de los enfermos comentan que en ocasiones el sujeto puede hacer algo y al siguiente momento podría no hacerlo. Los pacientes con demencia con cuerpos de Lewy a menudo refieren a alucinaciones visuales. Estas alucinaciones suelen consistir en personas pequeñas o animales, por ejemplo gatos. Estas alucinaciones están bien formadas, pero no producen angustia a los pacientes como en otras enfermedades. Hay parkinsonismo de inicio espontáneo. El parkinsonismo podría incluir rigidez, bradicinencia, hipofonía, expresión facial rígida y marcha lenta con arrastre de los pies. Entre las manifestaciones sugerentes se incluyen trastornos de la conducta del sueño REM, que consiste en la falta de atonía en el curso del sueño REM, y a menudo los pacientes actúan durante sus sueños. Esto no causa angustia a los pacientes, pero a menudo hay quejas de los parientes o los cuidadores. Existe sensibilidad grave a los neurolépticos, de forma que los síntomas pueden incrementarse en gran medida con la administración de antagonistas dopaminérgicos. La progresión de la demencia con cuerpos de Lewy es lenta, pero a diferencia de la enfermedad de Alzheimer e incluso aún con la demencia con enfermedad de Parkinson, hay una progresión más rápida. La supervivencia promedio para un paciente con demencia con cuerpos de Lewy es de 8 años. No existe tratamiento conocido que modifique la evolución del padecimiento. En los estudios de imagen de esta demencia no se observa un patrón uniforme. Hay una atrofia más difusa. Al utilizar estudios de imagen con marcadores metabólicos como la CT por emisión de positrones, se observan anomalías más focales en el lóbulo occipital.
Se cree que el aspecto patológico subyacente en la demencia con cuerpos de Lewy son estos mismos. Se componen de inclusiones que se tiñen con técnicas para alfa-sinucleína y que se encuentran en la corteza y el tronco encefálico. Las otras enfermedades importantes que se clasifican como sinucleinopatías son la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Parkinson con demencia. Al observar los aspectos anatomopatológicos de la demencia con cuerpos de Lewy, se ha hallado una superposición considerable con la enfermedad de Alzheimer. A menudo es posible encontrar cuerpos de Lewy en un paciente con diagnóstico de enfermedad de Alzheimer. También se observan manifestaciones anatomopatológicas de enfermedad de Alzheimer en un paciente con demencia con cuerpos de Lewy. A continuación se mostrará a un paciente con diagnóstico de demencia con cuerpos de Lewy. El paciente explicará el inicio y la progresión de su enfermedad. Conforme habla, observen el rostro carente de expresión facial o hipomimia. Hay disminución de la frecuencia del parpadeo y pongan atención a la hipofonía. ¿Podría comentarme cuál fue el primer síntoma que notó cuando inició la enfermedad? En primer lugar, ¿hace cuántos años notó los síntomas por primera vez? Bueno, no estoy seguro, pero tal vez haya sido hace 5 años. Ujú, Inicié con problemas de memoria. ujú. No podía recordar el nombre de las personas. Yo tengo 3 niños y no puedo recordar sus nombres. Los problemas fueron cada vez más y más evidentes. Y creo que la enfermedad ha durado varios años. Ujú. Varias cosas me indican que cada vez tengo más problemas para recordar las cosas, así como otros problemas físicos. Ujú. También tuve otros problemas del habla, mi voz cambió de manera considerable. Ujú. ¿Esto fue el inicio? Sí. Ujú, está bien. Sí, creo que Ajá. fue algunos años antes de la pérdida de la memoria. Ajá. Sí, toda la secuencia tardó alrededor de 5 años. Cada vez estuve más consciente de que ocurrieron cosas, tenía problemas de energía física. Los brazos y las piernas no funcionaban bien. ¿Es usted un poco más lento de lo que solía Ahora ser? arrastro los pies. Ajá. Es el tipo de cosas que creo que están mal. Bien, ¿ha observado que su voz tiene un menor volumen, Sí. como ya lo mencionó? ¿Hace cuántos años inició con problemas en el Tal vez volumen de la voz? hace unos 4 años. Hace Sí. 4 años. ¿Y alguien le comentó problemas con su expresión facial? Sí. ¿Que no fuera tan expresivo como Sí. solía Mi ser? familia está muy decepcionada de mí. Soy Ajá. muy inexpresivo Bien. y más tarde me enteré de que eso es bastante normal. Por favor, mire fijamente a la cámara por unos cuantos minutos. En esta sección se observará la bradicinencia de los dedos de la mano y al golpear los pies. También se verá la rigidez en rueda dentada en las extremidades superiores. ¿Puede hacer esto? Tan amplio como pueda. ¿Puede hacer ese movimiento con la otra mano? Muy bien. ¿Y ahora puede golpear con el pie tan amplio como pueda? Mantenga el talón en el piso. Movimientos amplios. Con la otra pierna.
Por favor, relaje su mano. En esta parte del video se observará la postura encorvada y la marcha lenta, con arrastre de los pies y disminución del movimiento. Se marca el balanceo de los brazos. Observe el bloqueo al girar. Muy bien. ¿Puede caminar hacia acá? Regrese.